víspera de Navidad de 1945, una casa se incendia en Fayetteville, West Virginia. 5 niños de la familia Soder desaparecen entre las llamas, pero sus cuerpos nunca son encontrados. Ningún hueso, ni siquiera un mínimo rastro es hallado. Lo que parecía ser un trágico accidente poco a poco se transformó en un misterioso caso lleno de giros inesperados y preguntas sin respuesta. ¿Será posible que no hayan muerto, sino que hayan sido llevados? ¿Fue realmente un accidente o el disfraz perfecto para un secuestro? Hasta hoy, nadie sabe qué pasó esa noche, y el caso de los niños Soder sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. La noche del 24 de diciembre de 1945, la familia Soder se preparaba para celebrar la Navidad. La casa, ubicada en las afueras de Fayetteville, West Virginia, estaba llena. George Soder, inmigrante italiano y dueño de una pequeña empresa de transporte, vivía allí con su esposa Jenny y 9 de sus 10 hijos. El mayor Joe servía en el ejército y no estaba en casa esa Navidad. Alrededor de las 9 p.m., después de la cena, los padres se fueron a dormir con los 4 hijos más pequeños. Los 5 mayores, Maurice, Martha, Louis, Jenny y Betty, pidieron quedarse despiertos jugando en la sala. Jenny lo permitió, siempre y cuando recordaran apagar las luces y cerrar la puerta antes de subir. Fue la última vez que ella los vio. Poco antes de la 1 de la madrugada, el teléfono sonó. Al contestar, Jenny escuchó la voz de una mujer que preguntaba por una persona desconocida, mientras risas y sonidos de copas tintineando eran audibles al fondo. Ella informó que la persona buscada no residía allí y colgó el teléfono. Posteriormente, describió la risa de la mujer como extraña. En ese momento, se dio cuenta de que las luces de la casa aún estaban encendidas y la puerta sin llave, señal de que los niños probablemente se habían quedado dormidos sin cumplir lo acordado. Subió al segundo piso para apagar las luces y al regresar a su habitación, algo llamó su atención. Un ruido fuerte proveniente del tejado, como si algo pesado hubiera rodado sobre él. Segundos después, un fuerte olor a humo comenzó a extenderse. Jenny corrió a despertar a George. En pocos minutos, el fuego se apoderó de la escalera principal, bloqueando el acceso al piso superior. George, Jenny y 4 de los hijos lograron salir por la puerta principal, pero los 5 que dormían en el piso de arriba habían quedado atrapados. George intentó regresar, pero la escalera que daba acceso al segundo piso ya estaba completamente cubierta por el fuego. Desesperado, corrió a buscar una escalera que siempre estaba apoyada en el lateral de la casa, pero misteriosamente no estaba allí. En medio de esa escena desesperante, corrió hacia sus camiones. La idea era estacionar uno de ellos cerca de la casa para poder acceder a la ventana del segundo piso, pero los 2 camiones, que hasta el día anterior funcionaban normalmente, no arrancaron esa noche. La hija mayor de los Soder, Marion, corrió a la casa de un vecino para intentar llamar al cuerpo de bomberos de Fayetteville. Sin embargo, nadie contestó. Otro vecino también intentó llamar desde una taberna cercana, pero nuevamente el teléfono sonó y nada. Uno de los vecinos condujo hasta la ciudad para localizar personalmente al jefe de bomberos, F.J. Morris, e informarle sobre el incendio. Dentro de la casa, las llamas consumían rápidamente la estructura de madera. George gritaba por sus hijos, rompía ventanas, pero no había respuesta. En cuestión de minutos, el techo se derrumbó. Lo único que podían hacer era observar mientras el fuego lo destruía todo. Los bomberos solo llegaron a las 8 de la mañana, casi 7 horas después del inicio del incendio. Alegaron falta de personal debido a la Segunda Guerra Mundial y la ausencia de un sistema de alarma eficiente. Pero como era víspera de Navidad, muchas personas creen que de hecho no había nadie en el cuartel de bomberos. El hecho es que cuando llegaron, el fuego ya había cesado y los escombros fueron investigados. Pero algo pronto llamó la atención. No había huesos. Ningún fragmento indicaba la presencia de personas allí. ¿Qué les habría pasado a los 5 niños de la familia Soder? Menos de una semana después del incendio, la explicación oficial ya estaba publicada: un cortocircuito. Según las autoridades, el fuego habría comenzado por una falla eléctrica y se habría propagado rápidamente, carbonizando toda la estructura de la casa de madera. Los 5 niños que dormían en el piso de arriba habrían muerto atrapados por las llamas. Para los investigadores, el caso estaba cerrado. Sin autopsia, sin peritaje profundo, sin análisis de las fallas que impidieron el rescate, la versión del accidente fue aceptada sin cuestionamientos. Los certificados de defunción de los niños fueron emitidos en cuestión de días, incluso sin encontrar ningún cuerpo, ni siquiera fragmentos de huesos o dientes, algo altamente improbable, incluso en incendios intensos. La ciudad, aún conmocionada por las fiestas interrumpidas por la tragedia, recibió la noticia como un desenlace doloroso pero cerrado. Solo que para la familia Soder había algo profundamente incorrecto.
Entre las primeras señales de inconsistencia estaba el propio jurado forense, el grupo de ciudadanos que legalmente atestiguó las muertes. Entre los integrantes se encontraba un hombre llamado Nick, ex empleado de George Souther, despedido poco antes del incendio y conocido por desavenencias anteriores con él. Nick había hecho amenazas directas a la familia en el pasado, incluyendo una extraña advertencia meses antes del incendio. Tu casa va a arder en humo y tus hijos serán destruidos. Y ahora aparecía en el cuerpo de jurados responsable de validar la narrativa oficial. Esto, por sí solo, ya levantaba sospechas. ¿Cómo alguien con historial de conflictos con la familia obtuvo permiso para actuar en una decisión tan sensible y personal? Además, el fiscal del condado, que tenía el poder de abrir una investigación formal sobre el caso, se negó a hacerlo. Para él no había nada extraño. El incendio fue accidental. Ni siquiera los llamamientos de la familia, que presentaba cada vez más indicios de que algo andaba mal esa noche, fueron suficientes para reabrir el caso. Con el respaldo del informe oficial y el certificado de defunción, los organismos públicos cerraron el asunto. Pero la falta de pruebas materiales decía otra cosa. Los bomberos afirmaron que el fuego fue intenso y duró unos 45 minutos. Aún así, no se encontró ningún hueso, ningún diente, ningún residuo compatible con restos humanos. Ni siquiera los sobrevivientes sintieron el olor a carne quemada. Esto no tenía sentido. Peritos consultados posteriormente afirmaron que incluso en incendios prolongados los restos humanos suelen resistir el calor. Los huesos humanos, principalmente, difícilmente son destruidos por completo en un fuego doméstico. Y considerando que las llamas ni siquiera alcanzaron temperaturas tan altas, la ausencia total de cualquier rastro físico de los niños era algo difícil de aceptar. Para George y Jenny Souther era más que una omisión, era un intento deliberado de cerrar un caso que jamás fue debidamente investigado. A partir de ese momento, ellos entendieron que si querían respuestas, tendrían que buscarlas por su cuenta. George Souther no era un hombre común para los estándares de la pequeña Fayetteville, en West Virginia. Inmigrante italiano, había dejado Calabria siendo joven, huyendo de la pobreza y en busca de una vida mejor. En Estados Unidos construyó su propio negocio en el ramo del transporte de carbón y formó una familia con Jenny, también inmigrante. Juntos tuvieron 10 hijos. A los ojos de muchos eran el retrato del sueño americano, pero George tenía opiniones fuertes y eso lo ponía en ruta de colisión con la propia comunidad italiana de la ciudad. Era un crítico acérrimo de Benito Mussolini, el dictador fascista que había comandado Italia. En una época en que muchos inmigrantes aún idolatraban al líder, incluso después del final de la Segunda Guerra Mundial, George hacía lo opuesto. Atacaba públicamente al dictador y confrontaba a las personas de su propia comunidad que se callaban o apoyaban el régimen, lo que generó tensión. Fayetteville, aunque tranquila, tenía una comunidad italiana grande y a muchos no les gustaba la postura desafiante de George. Las discusiones comenzaron a hacerse frecuentes y rápidamente se transformaron en amenazas. La más grave provino de un hombre llamado Nick, ex empleado de George. Después de un desacuerdo, Nick dijo en voz alta delante de testigos que la casa de George prendería fuego y sus hijos serían destruidos. Esa frase, dicha meses antes del incendio, pasó desapercibida por un tiempo. Pero después de aquella noche de Navidad, nunca más sería ignorada. Nick no era solo un ex empleado con rencor. Poco tiempo antes de la tragedia, habría intentado convencer a George de aumentar el seguro residencial. Y, curiosamente, el documento acabó siendo alterado. George alegaba haber rechazado la propuesta, pero los papeles mostraban otro escenario. El valor de la póliza había subido considerablemente y, teóricamente, el propio Nick, quien estaba vinculado a una aseguradora local y podría beneficiarse directamente de la transacción, habría alterado los documentos e incluso falsificado firmas. Para empeorar las cosas, cuando los cuerpos de los 5 niños no fueron encontrados y la sospecha de que el incendio pudiera haber sido provocado comenzó a circular, el caso fue rápidamente silenciado. Se formó un jurado forense y entre los jurados estaba, una vez más, Nick. Él, que había amenazado a George, que había alterado el seguro y que ahora ayudaba a sellar el veredicto oficial de muerte por accidente. Un claro conflicto de intereses, pero nadie hizo nada. El fiscal del condado se negó a abrir cualquier investigación, alegando falta de pruebas concretas. Ni siquiera consideró formalmente a Nick como sospechoso. La familia Souther protestó, pero fue ignorada. Pero Nick no fue el único sospechoso que dejó de ser considerado. Meses antes del incendio, un hombre desconocido de mediana edad visitó la casa de los Souther alegando ofrecer servicios de trabajo.
Durante la conversación con George, se mostró excesivamente interesado en la parte trasera de la casa, señalando directamente la caja de fusibles y afirmando que ese equipo iba a causar un incendio algún día. La declaración fue extraña, especialmente porque no tenía sentido técnico. George había realizado una actualización completa del sistema eléctrico recientemente, contratando una empresa para instalar un nuevo cableado moderno, precisamente para poder conectar una nevera nueva que la familia había comprado. Esta visita, que en su momento pareció solo curiosa, pasó a ser vista después como un posible acto de reconocimiento, una especie de amenaza velada o aviso disfrazado. La identidad de este hombre nunca fue descubierta y desapareció poco después de ese encuentro. Otro hecho extraño y que tampoco fue investigado ocurrió en los días previos a la Navidad. Vecinos y parientes relataron haber visto un coche estacionado frecuentemente cerca de la casa de los Soder. Dentro, hombres desconocidos observaban a los niños jugando en el jardín y saliendo de la escuela. Los testigos no sabían explicar qué querían. Solo notaron que siempre parecían enfocados en los niños. ¿Serán estos hechos solo coincidencias o formaban parte de algo planeado contra la familia Soder? ¿Y qué decir de los camiones que no funcionaron la noche del incendio y de la escalera que había desaparecido? Fue encontrada días después tirada en una zanja a decenas de metros de la residencia. No había forma de que aquello hubiera sido un accidente. Después del incendio se descubrió que la línea telefónica de la casa de los Soder había sido cortada, lo que inicialmente se interpretó como una falla en el sistema. Sin embargo, algún tiempo después, un hombre llamado Lonnie Johnson, conocido en la región por pequeños hurtos, confesó a la policía que estuvo en la propiedad esa noche y cortó los cables intencionalmente. Según el propio Lonnie, su intención era solo cometer un robo en el granero de la familia, y con miedo de ser descubierto y que los residentes llamaran a la policía, decidió desconectar los cables de la línea telefónica. Él negó cualquier implicación con el incendio o con la desaparición de los niños. A pesar de la confesión, no se realizó ninguna investigación más profunda sobre la posibilidad de que él hubiera actuado bajo las órdenes de alguien, o si había otros involucrados. El corte de los cables, coincidiendo con la desaparición de la escalera y la presencia de extraños días antes, ya mostraban un escenario de premeditación, y los indicios no pararon ahí. Años después del incendio, Sylvia Soder, una de las hijas, exploraba los alrededores de la antigua casa y encontró algo extraño en el monte, un pequeño cilindro metálico con vestigios quemados. Se lo llevó a la familia, y Joe Soder, el hermano mayor que había servido en el ejército, no tuvo dudas. Dijo que aquello era una granada incendiaria, un artefacto militar real, un dispositivo usado para iniciar incendios de forma rápida y silenciosa. La familia quedó en shock. Llevaron el objeto a las autoridades, pero no se realizó ninguna investigación, ningún informe registrado, ningún análisis forense. El artefacto simplemente fue ignorado, como tantas otras pistas. Ante todos estos acontecimientos, la conclusión de la familia Soder era que aquello no fue un accidente, fue un crimen. ¿Pero por qué ocurrió este crimen y por qué parecía que todo el mundo quería encubrirlo? Sin respuestas, la familia Soder decidió hacer su propia investigación, y lo que encontraron era aún más perturbador. Inmediatamente después del incendio, George y Jenny Soder se negaron a aceptar la explicación oficial. Para ellos, algo andaba mal desde el principio, y cuanto más pasaba el tiempo, más se acumulaban las contradicciones. Por eso, decidieron hacer lo que las autoridades se negaban a hacer, investigar por su cuenta. George llegó a escribir personalmente al director del FBI, Edgar Hoover, pidiendo que la agencia asumiera el caso. La respuesta llegó en tono burocrático. El FBI solo podría intervenir si la policía local lo solicitaba formalmente, lo cual nunca sucedió. La negativa encendió una alerta definitiva para la familia. Si las autoridades no querían colaborar, entonces era porque quizás había algo o alguien a quien intentaban proteger. Indignados, George y Jenny levantaron una gigantesca valla publicitaria a orillas de la carretera principal de Fayetteville. En ella pusieron los nombres y rostros de los 5 hijos desaparecidos, junto a una recompensa y preguntas directas que desafiaban la versión oficial. La imagen de aquel panel, con los ojos de los niños mirando fijamente a quien pasaba, se convirtió en un símbolo del caso y también en un recordatorio público. Los Soder no se detendrían. Jenny, inconforme con la explicación de que los cuerpos de los niños habrían sido completamente destruidos por las llamas, comenzó a realizar sus propios experimentos. En su patio, quemó huesos de animales en fogatas improvisadas, intentando replicar la intensidad de un incendio residencial. En todos los casos, los huesos permanecían intactos, incluso después de horas bajo el calor directo. La duda se convirtió en certeza cuando George consultó a profesionales de crematorios. Todos fueron unánimes, incluso en ambientes controlados.
Con temperaturas altísimas y por largos periodos, los huesos humanos no desaparecen por completo. Siempre quedan fragmentos, dientes o partes de huesos. Algo siempre resiste. Entonces, ¿cómo de la tragedia que destruyó la casa de los Soder no quedó absolutamente nada? Era como si los 5 hijos simplemente se hubieran evaporado. Pero las pistas no pararon ahí. Un conductor de autobús que pasaba por la región afirmó haber visto esa madrugada bolas de fuego siendo lanzadas hacia el tejado de la casa de los Soder. Este testimonio da aún más peso al artefacto, encontrado por Silvia. Con la repercusión del caso volviéndose nacional, otros testigos comenzaron a surgir. Un empleado de un restaurante contó que días después del incendio vio a 5 niños siendo llevados por 2 hombres que hablaban italiano. Los niños parecían nerviosos y fueron rápidamente impedidos de hablar con cualquier persona. Otro relato provino de un hotel. Empleados dijeron haber visto a un grupo similar, con los adultos mostrándose agresivos cuando alguien se acercaba. Las descripciones coincidían con las edades y fisonomías de los hijos de los Soder. La familia comenzó a creer que no habían muerto, sino que habían sido llevados. George entonces contrató a un investigador privado para seguir esa línea. El hombre partió en busca de pistas y llegó a encontrarse con fuentes que afirmaban haber visto a los niños en otros estados. Pero de repente, el detective desapareció. No dejó notas, no dio respuesta. Se esfumó, como si alguien lo hubiera silenciado. El caso parecía cada vez más rodeado de misterios. En los años 60, cuando el caso ya era casi una leyenda local, los Soder recibieron una carta misteriosa, enviada desde el estado de Kentucky. Dentro del sobre, una fotografía de un joven adulto. En el reverso, una frase inquietante: Louis Soder, amo a mi hermano Frankie, y Lil Boys, A9CO 132 o 35. La foto fue analizada. El parecido con Louis, uno de los hijos desaparecidos, era asombroso. Sin embargo, una vez más, ni la policía ni investigadores privados lograron rastrear el origen de la carta o identificar al hombre de la foto. Otra pista que terminaba en un callejón sin salida. Con tantas evidencias inconexas, la familia comenzó a plantear hipótesis sombrías. Una de las más consistentes era que los niños habían sido secuestrados por venganza contra George. Quizás Nick o algún partidario más fanático de Mussolini haya cometido este crimen. Otra teoría era que los niños fueron víctimas de una red de tráfico de personas y el incendio había sido solo una cortina de humo para encubrir el secuestro. Incluso décadas después, George y Jenny continuaron respondiendo cartas, persiguiendo pistas, distribuyendo folletos, apareciendo en programas de radio. George murió en 1969. Jenny, que pasó el resto de su vida vistiendo de luto eterno, falleció en 1989. Ninguno de los dos obtuvo las respuestas que tanto buscaron. Y la valla publicitaria con los rostros de los niños permaneció allí, al borde de la carretera, siendo cambiada y mantenida por los hijos sobrevivientes, como un memorial, o quizás como una última petición de justicia. En el lugar donde estaba la casa, la familia construyó un memorial en honor a los niños y el caso se convirtió en uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de los Estados Unidos. No porque faltaran sospechas o teorías, sino porque hasta hoy nadie ha podido decir con certeza qué fue lo que realmente sucedió aquella noche de Navidad de 1945. Si el misterio y lo desconocido te atraen, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para no perderte ningún video que lanzamos aquí cada semana. Ya te invito a ver el video que hicimos sobre el caso de la familia Jamison, una familia entera que desapareció en medio de la nada. Haz clic ahora en el enlace que aparece en tu pantalla y nos vemos allí.